Los antiguos romanos tenían verdadera pasión por los espectáculos. Su calendario anual estaba repleto de fiestas que celebraban con distintos ciclos de juegos llamados ludi. Los ludi romani, los ludi cerealia, los ludi florales. Unos se realizaban en honor a un dios, otros celebraban las conquistas de César o el advenimiento de un emperador. Con el paso del tiempo su calendario fue cargándose de tal modo que por cada día normal del año tenían 1 o 2 días de fiesta con sus correspondientes ludi. Los juegos o ludi eran de 2 clases, escénicos y circenses. Los ludi escénicos se celebraban en el teatro, un edificio con forma de hemiciclo. Los romanos habían importado el teatro de Grecia, pero nunca tuvo aquí tanta aceptación como en aquel país. Ellos preferían claramente los ludi circenses, como las emocionantes carreras de cuadrigas que se desarrollaban en el circo. Con el tiempo, sobre la arena del circo empezaron a aparecer nuevos espectáculos. La expansión de Roma por el Mediterráneo trajo a la urbe los primeros animales salvajes. El público disfrutaba en el circo viéndolos pelearse entre sí o presenciando espectáculos de cacería llamados venationes. Otra de las novedades fue la lucha de gladiadores, que iba a causar furor en el pueblo romano. Pero el circo no había sido concebido para estos nuevos espectáculos. Su forma alargada era ideal para realizar carreras, pero no para presenciar peleas, que quedaban lejos de muchos espectadores. Además, tanto las fieras como los gladiadores armados podían resultar peligrosos, y el circo no ofrecía protección suficiente. Para resolver estos problemas, los romanos terminaron inventando un nuevo tipo de edificio al que llamaron anfiteatro. Los anfiteatros ofrecían mayor seguridad para el público, que además podía presenciar con comodidad todo el espectáculo. En realidad, el nuevo edificio era la unión de 2 teatros por el lado de la escena, y de ahí precisamente deriva su nombre, pues anfiteatro significa teatro circular. Tenemos así los 3 escenarios romanos para espectáculos públicos: el teatro para representaciones escénicas, el circo para las carreras y el anfiteatro para las luchas. Romana. El trabajo que este hombre tenía por delante era tan descomunal que fue necesario construir expresamente una carretera hasta las canteras de Tívoli para el traslado de la piedra. Teniendo en cuenta además la exquisita perfección con que se llevó a cabo la obra, resulta impresionante que fuera capaz de terminarla en solo 8 años. El famoso escritor Marcial, que fue testigo de su inauguración, comparaba este anfiteatro con las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia y otras maravillas de la antigüedad, y pensaba que todas ellas palidecían ante esta obra colosal. De todo el pueblo son ahora los paraísos que fueron de uno solo, decía el mismo Marcial en otro de sus célebres epigramas, recordando la destrucción de la Domus Aurea, y seguía: aquí, donde el coloso mira los astros de cerca, resplandecían los atrios odiados de un rey bestial, y su casa llenaba toda Roma. Aquí, donde hoy se erigen las moles del venerable anfiteatro, estaba el lago de Nerón. La colosal estatua del emperador no fue destruida, sino transformada. Despojada de las facciones de Nerón, quedó caracterizada como dios del sol. Durante varias décadas estuvo situada a media ladera, en el lugar que ahora ocupa el templo de Venus y Roma, donde vemos las ruinas de un gran ábside. Cuando ese templo comenzó a construirse, Adriano ordenó que trasladaran la colosal estatua junto al anfiteatro. Las fuentes antiguas hablan con admiración de aquella complicada operación que necesitó la fuerza de 24 elefantes. El emplazamiento exacto que ocupó a partir de entonces durante siglos está señalado hoy por un zócalo moderno sobre el que crece un bosquecillo de encinas a la izquierda de 3 cipreses. Este zócalo nos permite imaginar sus enormes dimensiones. Alzada sobre su alto pedestal, la estatua debía rivalizar en altura con el propio anfiteatro. El Coloso de Nerón es la mayor estatua de bronce jamás construida por el hombre, y parece que es gracias a ella por lo que el anfiteatro Flavio empezó a ser conocido con el nombre de Coliseo. Lo primero que llama hoy nuestra atención son los espolones de ladrillo construidos por Giuseppe Valadier en 1826
para consolidar estos dos anillos externos y evitar que siguieran desmoronándose. A través de los siglos, este lado septentrional del edificio fue siempre preservado del expolio para que quedara testimonio de su antigua grandeza. El anillo externo tiene 50 metros de altura y está construido con sillares de travertino. Las amplias arcadas que lo componen hacen que el vano prevalezca sobre el muro ciego, dando a la imponente mole una extraordinaria sensación de ligereza. Todavía distinguimos bien la numeración de los arcos de entrada, grabada con números romanos sobre la piedra. Observará que las columnas que flanquean estos arcos del primer nivel tienen capiteles de orden dórico. Las del segundo nivel, en cambio, son de orden jónico y las del tercero corintio. Esta sucesión de órdenes distintos que van ganando refinamiento con la altura fue después imitada muchas veces en los palacios del Renacimiento. Para recrear el edificio en toda su magnificencia, debemos todavía imaginar las 160 estatuas que rellenaban los arcos del segundo y tercer nivel, dando a esta sobria fachada un aspecto impresionante. Los 80 arcos al nivel de la calle constituían las 80 entradas al edificio. Cada espectador recibía una tablilla de ingreso donde estaba señalado el número del arco por el que debía acceder al interior. De este modo, el llenado y desalojo del anfiteatro resultaban extraordinariamente ágiles. Había 76 entradas normales y 4 especiales, reservadas estas para el emperador, las autoridades, las vírgenes vestales y los mismos gladiadores. De las 4 entradas especiales solo se conserva hoy la del norte, en el centro del tramo bien conservado de la fachada. Era precisamente la entrada del emperador y conducía hasta su palco particular en la grada. Para remarcar su importancia, estaba especialmente decorada con estucos y pinturas y tenía delante un pequeño pórtico, pero hoy apenas se distingue de las demás. Justamente por encima de las ventanas cuadradas del ático hay una hilera de ménsulas o pequeños resaltes y encima de cada ménsula un agujero en la cornisa. Verá que cada paño del ático tiene 3 ménsulas que, multiplicadas por 80 paños, uno por cada arco, hacían un total de 240 ménsulas. Sobre ellas apoyaban las vigas de madera que servían para sostener el velarium. El velarium era una de las dotaciones más espectaculares de los anfiteatros romanos. Se trataba de un gigantesco toldo que cubría toda la grada para proteger al público de los rayos del sol. Este toldo se extendía y retiraba en función del tiempo que hiciera, y de su funcionamiento se encargaba una dotación de marineros. Resulta asombrosa la facilidad con que estos hombres manejaban aquel gigantesco toldo, que debía pesar entre 50 y 60 toneladas. Probablemente estaba dividido en sectores o gajos, cada uno de los cuales se manipulaba con independencia del resto, pero la técnica exacta que empleaban sigue siendo un enigma para los estudiosos que han intentado reconstruirla. Las cuerdas que lo tensaban se sujetaban a un inmenso anillo de hierro suspendido sobre la arena del anfiteatro. Estas cuerdas, apoyadas sobre las 240 vigas de madera, se llevaban a tierra en el exterior del edificio. Para sujetarlas se necesitaban puntos de anclaje muy consistentes. Afortunadamente se han conservado 5 de esas piedras de anclaje o cipos. Estos cipos presentan una serie de orificios en varias de sus caras, donde hacía presa una tenaza de hierro enganchada a poleas y cabrestantes. Como puede ver, las 5 piezas están alineadas con precisión matemática, separadas entre sí a una distancia constante de 3,4 metros, lo que ha permitido deducir que había 160 en total, dibujando una elipse perfecta a 17 metros del edificio. Junto a ellos vemos la única muestra que queda del pavimento original, que formaba un anillo de travertino alrededor del anfiteatro. Este enlosado y los 5 cipos que se conservan permiten reconstruir el aspecto externo del Coliseo en los días de juegos como una gigantesca tienda de campaña. El público pasaba entre los cipos, las cuerdas y los sudorosos marineros que las accionaban, de modo que solo entrar al Coliseo era ya todo un espectáculo.
qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo. Personagens fantásticos. As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam as sabedorias do olho de ouro. A força de Deus, o conhecimento e o poder que este produz, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa. Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido, em eterno júbilo, para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Elim.